Buenos días a todas y todos, bienvenidos a la clase de control 1 y control y simulación de procesos. Hoy vamos a llevar a cabo la cuarta sesión, agosto 12 de 2021, jueves 12 de agosto de 2021. Entonces ya habíamos visto esta... Nada, ¿alguien tiene activado esta franja, por favor? Poder continuar. A ver. Nada. Alguien me está pidiendo el control. Ahora sí. Bien. Entonces habíamos visto terminología básica, los conceptos iniciales sobre los aspectos principales del control en lazo abierto versus lazo cerrado. Hoy nos vamos a centrar en los objetivos del control. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Si están presentes? Muy bien, ¿y usted, profesor? Muy bien, gracias, David. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias, Ángela, Santiago. Bien, entonces, hoy vamos a mirar vamos a analizar un poquito más, ya habíamos indicado cuáles eran los objetivos del control, vamos a centrarnos en cómo se logran esos objetivos y vamos a mirar una introducción a los sistemas instrumentados de seguridad. Entonces habíamos dicho que un sistema de control está relacionado no solamente con la parte teórica, sino que es parte esencial de las empresas, principalmente del sector industrial, de fabricación, de transformación. Y en ese sentido, los sistemas de control permiten operar estos procesos industriales de una manera segura y rentable, ¿no? En ese orden, primero segura y luego rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una industria, un proceso que es rentable, pero no es seguro, entonces a la postre, pues esa empresa va a tener problemas. Y es posible que incluso por una operación insegura tenga que cerrar o no se pueda operar esa empresa, esa industria. Entonces, por eso siempre se remarca el aspecto de la seguridad, segura y rentable. Y eso se logra mediante la medición y la acción, ¿no? Pues también están todos los equipos adicionales como los controladores, cuya finalidad es mantener las variables en el set point. Todo eso a pesar de las perturbaciones, ¿ya? Entonces, esta industria de procesos que utiliza sistemas de control hace uso intensivo de los controladores, de los transmisores y de las válvulas, ¿cierto? Son los equipos que vemos en este tipo de industrias. Vimos que existe un control regulatorio, el cual busca minimizar los efectos de las perturbaciones y mantener la salida. Ya sabemos que la salida es la variable controlada o la variable de proceso en un valor constante llamado set point, que generalmente se representa con esa línea de trazos. El set point o punto de consigna o referencia, tiene todos esos nombres. Y existen otros tipos de procesos en los cuales hay que seguir una trayectoria. ¿Ya? Puede ser velocidad, puede ser posición o puede ser temperatura también. En el caso de la industria de procesos, a veces hay tratamientos térmicos, por ejemplo, que necesitan seguir una curva de temperatura. En el caso, por ejemplo, la MITEC en Cartagena. En su proceso de fabricación, para el curado de las láminas necesitan subir la temperatura, pero en una determinada rampa, ¿ya? También se ve mucho en los sistemas de control de velocidad.
En posicionamiento de máquinas, herramientas también hay que seguir un perfil. O sea que el set point aquí ya no es constante, sino sigue una trayectoria, ¿no? Lo que está en azul es el set point. Y la variable de interés, en este caso velocidad, tiene que seguir ese perfil con el mínimo de error. En ese caso se llaman servo, control servo. Ya habíamos dicho que entre los objetivos de control también debemos tener en cuenta la seguridad, que incluye la seguridad de las personas, primero que todo, el medio ambiente y los equipos, ¿cierto? Eso debemos tenerlo muy claro, ya que en algunas ocasiones a veces se nos olvida la seguridad personal y estamos más pendientes de la seguridad de los equipos, ¿cierto? Los equipos se pueden reparar, se pueden reemplazar, pero las personas no. No. Una mano, un brazo, un dedo, pues eso no se puede reemplazar. Entonces, primero debe estar la seguridad de las personas. Luego, el medio ambiente y por último, los equipos. Ya cuando esas tres cosas, por lo menos la seguridad de las personas esté garantizada, podemos comenzar a mirar los objetivos desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de rentabilidad. Pero primero, el primer objetivo que uno se debe fijar cuando entra a una empresa, por ejemplo, ustedes que van a entrar a trabajar en una empresa, pues por la profesión que ustedes han elegido, lo más probable es que se encuentren con una empresa de producción, el sector industrial, ¿no? Es la mayor ocupación que existe hoy en día para los ingenieros recién egresados, ¿no? Entrar a trabajar en una empresa de estas de producción, de las que hemos visto. ¿Ya por qué? Porque Cartagena está ahí, están a la mano. Y estas empresas están requiriendo siempre eh, ingenieros calificados que trabajen en diferentes áreas de producción. Y lo primero que una empresa o una industria exige es que la persona tenga un compromiso con la seguridad. Y a veces, por más discursos que le den, a veces las personas no entienden, ¿no? Entonces, por eso yo hago tanto énfasis en la seguridad, ¿no? Desde que usted pisa el primer día, pisa la entrada de la empresa, debe estar pensando en la seguridad. Y después sí, en cómo aportar desde el punto de vista técnico. Pero primero la seguridad. Y entonces aquí, esto como antesala a unas tecnologías que se están desarrollando en la actualidad y que son, en el caso de Colombia, pues muy recientes. En los últimos años, debido a los accidentes que han sucedido no solamente en plantas de Colombia, que no han sido bueno, tan extensos como en otras partes del mundo, se ha visto la imperiosa necesidad de incluir lo que se denominan los sistemas instrumentados de seguridad como apoyo o respaldo de los sistemas de control de procesos básicos, ¿ya? Que es lo que usted encuentra en los libros. Los libros de control, todo está o gira en torno a este sistema de control que está en azul, ¿ya? Entonces, prácticamente todos los libros y cursos de control y teoría de control están relacionadas con el proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el curso vamos a ver el modelamiento de un sistema de control, vamos a ver la respuesta de un sistema de control, el diseño del controlador. En la próxima clase vamos a ver la simbología para representar los sistemas de control. Todo gira en torno al sistema de control de procesos básico. Pero hoy en día no solamente debemos tener en cuenta el
sistema de control de procesos básicos, sino también la seguridad del proceso, ¿ya? Lo que está en rojo. ¿Y por qué? Porque siempre debemos preguntarnos, ¿cierto? Usted puede diseñar algo. Usted diseñó una máquina, diseñó un proceso. Le dicen a usted, bueno, necesitamos que diseñe, implemente, monte un sistema de control para un tanque, por ejemplo, más sencillo, un tanque. Sistema de control de nivel para un tanque. Y usted hace toda la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalle, bueno, todo. Pero no se puede olvidar qué pasa si, ¿sí? O sea, usted tiene que siempre hacerse esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el sistema de control de proceso falla? Entonces usted no se puede quedar mudo ante esa pregunta, porque su jefe en la empresa le van a hacer invariablemente esa pregunta. Bueno, está muy bonito el diseño suyo, está muy elegante, muy bueno. Bueno, ¿y qué pasa si eso falla? Entonces usted no se puede quedar mudo ante esa pregunta. ¿Qué pasa si el proceso falla, ¿no? O sea, uno diseña generalmente para que las cosas funcionen, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar, uno nunca diseña ante una falla, ¿ya? Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, si el sistema de control que usted está diseñando es para el control de nivel de un tanque que almacena agua, pues usted diría la respuesta es, no, si falla el tanque, pues se pierde una gran cantidad de agua, pero no pasa nada, las personas no se mueren, no hay accidentes de trabajo, pues, listo, no hay problema. Pero si usted está diseñando el sistema de control de procesos para un tanque que almacena, por decir algo, combustible, ¿ya? Almacena gasolina o almacena un líquido corrosivo o, o almacena amoníaco. Entonces la cosa sí puede ser seria. Si el tanque falla, si el sistema de control de proceso falla, ¿qué tenemos que hacer? Que se no se puede quedar ahí callado. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, en algunos casos, la respuesta es esta. Hay que implementar un sistema instrumentado de seguridad, ¿cierto? Entonces, hace años, ¿no? Cuando yo comencé con el curso de control de, bueno, ha tenido diferentes nombres, pero siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Se ha llamado sistemas de control, control automático 1, después solamente se llamó sistemas de control, ahora otra vez se llama control 1. En química le colocaron, le montaron ahí un apellido, control y simulación de procesos, ¿ya? Entonces, pero siempre es lo mismo, ¿no? Control automático. Independiente del apellido que le coloquen. En alguna ocasión, algún director de programa quiso colocarle control mecatrónico, ¿ya? Pero siempre es lo mismo, ¿no? Sistemas de control o control automático. Ese es el nombre estándar, control automático. Entonces, en los primeros años en que yo estuve dirigiendo el curso de control, he pasado por los 3 controles, control 1, control 2, control 3, control digital. Las preocupaciones en las empresas del sector industrial eran esas, ¿no? Controlar el proceso, controlar la producción, mantener la rentabilidad, pero se preocupaban poco o muy poco acerca de la seguridad del proceso, hasta que comenzaron a suceder accidentes. En Propilco, una vez el reactor estuvo a punto de explotar en la refinería. Una vez explotaron el sistema de calderas y han habido accidentes con muertos, ¿ya? Entonces, a nivel internacional han habido otros accidentes más, mayor número de muertos. La Piper Alpha en Mar del Norte en los años 80, Bhopal
en la India, miles, no, centenares de miles, ¿no? Ni siquiera miles, centenares de miles. Ya creo que van cerca de 500.000 muertos. ¿Por qué? Porque en los primeros días hubo miles de muertos, pero a lo largo de los años, debido a las secuelas de este accidente, en la, ¿cómo se produjo un escape de isocianato de metil, un gas tóxico? Todavía siguen pagando indemnizaciones. La Unión Carbide, que está relacionada con Monsanto, ¿no? Monsanto ha pagado muchas indemnizaciones, las últimas por el famoso glifosato. Y en donde más, Piper Alpha, por acá en América, la Deepwater Horizon, una planta que, bueno, era una plataforma de extracción que por ahorrarse plata en las válvulas de seguridad, pues produjo uno de los accidentes más catastróficos para el medio ambiente, ¿no? 1 millón de barriles de petróleo, de crudo diarios derramados en el mar. Casi llevó a la quiebra la BP, ¿no? La petrolera BP. Casi quiebra. Ya quedó, pero reducida por las indemnizaciones que está pagando y que le tocó pagar. Y todos estos accidentes obligaron a que las compañías tomaran en serio la seguridad. Se han redactado normas, la IEC, la ISA, para la industria de procesos, la seguridad en la industria de procesos. Y hoy en día es algo normal que cuando se diseña un proceso hay que establecer si necesita esto, ¿no? El sistema instrumentado de seguridad. Que como ven, por ejemplo, en lugar de un transmisor, para medir el nivel tiene 3. En lugar de una válvula, 2. Estas son válvulas especiales que vamos a ver. Lo mismo el controlador es también diferente. Y implementar un sistema de seguridad es costoso. Es costoso. Pero si no lo hace, pues entonces, por ejemplo, las aseguradoras hoy en día, primero verifican que usted tenga instalado ese sistema instrumental de seguridad. Si no lo tiene, pues no le dan la póliza o la póliza será altísima, entonces los costos de la póliza superan las ganancias. Entonces, por fuerza, usted tiene que instalar un sistema instrumentado de seguridad. Entonces, vamos a hablar de eso. No sé si tienen alguna pregunta en el momento. Por favor, pregúntenme. Algo que le llame la atención, algo que digan eso qué es. Profesor, una pregunta. Sí. Los transmisores, ¿en qué dan salida? ¿En corriente, voltaje, qué arrojan? ¿O eso depende del tipo de transmisor? Hoy en día se ha estandarizado una señal, ¿cierto? Es la que más se utiliza de 4 a 20 miliamperios, ¿ya? En los procesos. O sea, por norma, ¿ya? O como dirían, eso es lo que se denomina un estándar de facto, ¿ya? Estándar de facto es cuando ninguna organización o institución o gobierno ha dicho esto se debe hacer con esto, de esta manera, sino que la industria, pues, de manera práctica comenzó a decantarse por esa señal sin que nadie les dijera. Entonces, ese se ha convertido en un estándar, la señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, cuando usted compra un transmisor, ya casi ni pregunta, ¿no? Se sobreentiende que la señal de 4 a 20 miliamperios debe estar disponible. Así sea un transmisor que maneje, por ejemplo, salida digital, ¿no? Con protocolo de comunicaciones. El 4 a 20 miliamperios siempre está presente en todos los. Ya para aplicaciones especiales, pues sí, es posible que el fabricante le dé la opción de configurar usted la salida de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios o salida digital. Pero siempre está presente la señal de 4 a 20 miliamperios, es la más utilizada en la industria. Ya, en la industria de procesos, que es de que estamos hablando.
Porque, por ejemplo, si usted va a estar diseñando un robot, pues de pronto es más adecuado utilizar una señal de voltaje. Pero el común denominador en la industria es la señal de 4 a 20 miliamperios. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un BPCS? Ahora, esta sigla ustedes no la verán en un libro de control, ¿no? No la ven. O sea, si ustedes la encuentran en los libros que les he dado de bibliografía, entonces por favor me dicen y les doy un bono. Pero realmente en los libros no aparece este término, BPCS. Este término fue acuñado a raíz de la normatividad en cuestiones de seguridad en la industria de procesos para diferenciarlo de los sistemas instrumentados de seguridad que están relacionados con la seguridad del proceso y no con el control de la variable. Entonces, como vimos en la clase anterior, un sistema de control de procesos básico, que puede ser un DCS o un PLC. En este caso tenemos un DCS, sistema de control distribuido. Ya eso vimos al inicio cuál era la diferencia entre los dos. Entonces tiene los 4 elementos, el proceso, en este caso es el flujo de una tubería, la válvula o elemento actuador, elemento de control o elemento actuador, el controlador, en este caso es un DCS, el transmisor o sensor que registra la variable. Esos son los 4 elementos básicos de un sistema de control, están en lazo cerrado, ¿ya? Y se utiliza para control automático de procesos o control de procesos, sin ponerle este apellido. O sea, recordemos lo que les dije el primer día, que el control no es ni de electrónica, ni de eléctrica, ni de mecatrónica, ni de industrial, ni de química, no. O sea, control es un término universal, ¿no? O sea, no puede llegar alguien y decir, no es que el control automático es de mecatrónica, o que no es que el control automático es de electrónica, o es, ¿no? O sea, usted lo puede aplicar a un robot, a una máquina, a un motor, a una planta industrial, a un proceso químico, a un reactor, ¿cierto? No. Para que las personas o los ingenieros que trabajen en esas plantas tengan diferentes disciplinas, es otra cosa, ¿cierto? De hecho, en la especialización en automatización y control de procesos, yo he tenido estudiantes que eran ingenieros de alimentos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, de sistemas, de todo. He tenido hasta una industrial, he tenido en esa especialización. Entonces, el control PID que vamos a ver en el curso, los que sigan con la línea de control, pues van a ver control 2, que es control digital o control discreto, y para visualización y monitoreo de los procesos a través de los sistemas SCADA o sistemas HMI, pantallas HMI. Producción principalmente. Parte, no completamente, parte de la seguridad del proceso, ¿no? Una partecita de la seguridad del proceso. O sea, de todas maneras, usted tiene que diseñar el proceso de forma segura. ¿Y cómo lo diseña de forma segura? Por ejemplo, el tanque, hablando del control de nivel, pues usted en la elección de los materiales del tanque, generalmente lo hace un ingeniero mecánico, pero usted tiene que estar seguro de que ese tanque va a resistir, por ejemplo, todo el peso del volumen que se está almacenando, o que las soldaduras estén bien. Eso lo hace ya el ingeniero mecánico, ¿no? Pero cuando está diseñando usted el proceso, debe tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Que si es un tanque presurizado, entonces de pronto usted dice, bueno, ese tanque debe ser esférico, no debe ser cilíndrico, porque las presiones de ese tanque si es un tanque cilíndrico, pues las presiones no están distribuidas uniformemente. Entonces, desde el mismo diseño del
del proceso, ya se está teniendo en cuenta la seguridad del mismo. Si es un tanque que almacena ácido nítrico, como el que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan cuando les mostré el recorrido para llegar a Yara? Ellos tienen ahí un tanque de ácido nítrico. Ese tanque de ácido nítrico sufrió un accidente hace muchos años, como 30 años, un poquito más, cuando estaban llenando un carro tanque con ácido nítrico y resulta que el carro tanque no tenía los materiales adecuados para recibir el ácido nítrico. Que el tanque era de acero inoxidable, pero los remaches no. Entonces hubo un accidente ahí por eso. El proceso desde el punto de vista, desde el inicio debe ser considerado, los materiales y los elementos que coloque deben ser seguros de operar. Por su parte, un sistema instrumentado de seguridad, esto es un término muy técnico, ¿no? Una capa de protección. Ahora vamos a ver qué es una capa de protección. Este término es muy importante aclararlo, ¿no? La capa de protección. Vamos a escribirla en inglés. ¿Cómo sería en inglés? Alguien que me ayude ahí. ¿Nadie? ¿Sabe más inglés que yo? ¿Es cierto? Me corrigen si está mal. No me acuerdo. Pero yo creería que sería como protection layer. O sea, protection layer. Lower. No sé cómo se pronuncia layer, pero ajá. Sí. Sí, así como sí, este es el problema que a uno le enseñan es el inglés conversacional, ¿cierto? Entonces en el inglés conversacional es muy común eso, ¿no? La S, ¿no? Sí. Bueno, sí. Entonces, sí, capa de protección. Hay aquí así. De un complejo industrial, el cual una vez detecta que una variable de proceso ha alcanzado un valor peligroso, o sea, aquí está otra vez la palabra peligro. Y entonces realizará las acciones correctivas para conducir el estado de las instalaciones a una condición segura, ¿no? Estoy remarcando las palabras claves de eso, ¿no? O sea que primero es una capa de protección, layer of protection. En un complejo industrial, que cuando detecta que una variable de proceso ha alcanzado un valor peligroso, ¿cierto? ¿Y qué es valor peligroso? Entonces, por ejemplo, si la temperatura del reactor está fijada en 300 grados Celsius, no centígrados, como dicen los periodistas. Cada vez que los periodistas dicen en la televisión centígrados, eso como que me suman los oídos. Grados Celsius alcanza un valor peligroso, o sea, si usted ve que el reactor está subiendo 300, 305, 310, alarma, uy, ¿qué pasó? Si sigue subiendo, el operario en primera instancia debe tomar acciones y si no las toma él, pues hay un sistema instrumentado de seguridad que es automático, que debe tomar las acciones necesarias, ¿no? Apagar la planta. Se apagó la planta. Es lo primero que todo el mundo hoy corre. ¿Qué pasó? Se apagó la planta, ¿no? Cuando va a esas plantas de mamonal, pues hay un ruido de fondo, ¿no? Que es la planta funcionando, ¿no? Cada planta tiene como decir, su sonido especial, ¿no? Entonces, imagínense que usted está en una planta y se apaga todo, queda todo en silencio. ¿Qué pasó? Shutdown, ¿no? Eso es una condición. Sí, si hay una condición que el reactor está aumentando la temperatura o la presión por encima de los valores normales, pues si el operario no reacciona o si reacciona y no funciona, pues habrá todo un sistema, si lo tiene, ¿no? Porque si no lo tiene, sí, como
comiencen a correr, ¿no? De hecho, cuando hubo el accidente en el reactor en esa época se llamaba Propilco, ahora es Essentia, sonaron las alarmas, y las alarmas suenan no solamente en Propilco, en todo Mamonal, o sea, todas esas alarmas están interconectadas. Comenzaron a sonar las alarmas y todas las plantas, evacuación, ¿no? Todo el mundo salió corriendo. Algunos corrían sin mirar la planta y otros corrían de espalda, ¿no? Mirando a ver a qué horas explotaba el reactor. Eso fue tremendo. Todo el mundo corriendo por Mamonal. En caso de que no se disponga de SIS, o que se disponga, pero este está mal diseñado y no actúa o lo hace incorrectamente, caso de la plataforma de exploración Deepwater Horizon o Horizonte Profundo, a la cual le han hecho una película con el señor Mark Wahlberg. Se la pueden ver para que vean todo lo que ocurrió por una mala selección de una válvula, ¿no? Por ahorrarse una válvula que valía $10,000. Todo lo que ocasionó. Entonces se genera una situación de riesgo, y esa situación de riesgo finalmente puede provocar un accidente grave. Los accidentes, bueno, se catalogan, ¿no? Un accidente grave cuando hay muertes. Leves cuando no hay muertes, pero hay incapacidades. Bueno, eso hay una categoría de accidentes. El accidente grave es ese, ¿no? El de la plataforma Horizonte Profundo, el de la Piper Alpha en Mar del Norte, el de Bhopal en la India, bueno, han habido muchos. Lo más reciente, Fukushima en el Japón, por el tsunami. Todavía hay efectos de esa planta que está ahí, no saben qué hacer. Aquí más cerquita, nuestros vecinos, chavistas, maduristas, cada rato les explota la planta esa de la refinería de Amuay. Cada rato hay accidentes. Hubo uno muy grave, que hubo más de 30 muertos. ¿Por qué? Porque estos sistemas instrumentados de seguridad son costosos de implementar. Necesitan personal calificado, personas que sepan de eso. Y como saben, en PDVSA votaron a todos los ingenieros que estaban al mando de esos procesos y se vinieron para Colombia. Entonces, esas plantas están operando en forma insegura. Si les sale trabajo por allá en Venezuela, a esa planta no vayan. No vayan. Cualquier momento explota esa planta. Entonces, un sistema instrumentado de seguridad, alguien diría, no, pero es que es lo mismo que un sistema de control de procesos básico, ¿no? Mire, tiene los mismos elementos, ¿eh? Si usted ve en la foto, mire, es igualito, ¿no? Controlador, elemento final de control, transmisor y el proceso, ¿no? Pero si ustedes son más detallistas, ¿ah? Entonces ven como oye, la válvula es como diferente. Si la válvula es diferente, el controlador tiene otra forma, sí, es como un controlador, pero tiene otra forma. Tiene unos letreritos ahí amarillos. Sí, sí. El transmisor de pronto puede ser igual, ¿no? Parecido a simple vista. Efectivamente, el sistema instrumentado de seguridad tiene el proceso, tiene la válvula, pero esta ya es una válvula que tiene un apellido. Esta sí tiene apellido. La otra era válvula de control. Es válvula de control neumática, tiene esta forma característica. Este es el posicionador. Pero la válvula de un sistema instrumentado de seguridad llamada válvula de shutdown. La válvula de shutdown. Diferente. Y aquí esta es una pequeñita, pero... mire, aquí está. Es grande, ¿no? Aquí está la válvula de shutdown. Diferente a la válvula de control de procesos neumática. Entonces, la operación es diferente.
Mientras que este está moviéndose constantemente, abriendo, cerrando, la válvula shutdown permanece abierta todo el tiempo. Y puede permanecer abierta durante meses, años, porque no hay un accidente, ¿no? Entonces, imagínese lo que sucede con, por ejemplo, vehículos, ¿no? Imagínese usted un vehículo que dura un año, como ahora en la pandemia, año y medio, sin moverlo, y va a moverlo. Entonces, el freno que es el sistema de seguridad del vehículo, el freno está, las zapatas están pegadas, ¿ya? Entonces, eso puede suceder, ¿no? ¿Ya? Entonces, la válvula shutdown, en el momento que sea requerida, debe actuar, y si no actúa, pues viene el accidente, como el de la plataforma Horizonte Profundo, ¿no? La válvula de seguridad no funcionó, y después de que se produjo el derrame era muy difícil contenerla. Los transmisores, entonces, aunque utilizan el mismo principio de funcionamiento y por fuera se ven iguales, pero la electrónica y las pruebas que se le hacen, pues es un transmisor que tiene una tasa de fallos muy bajita. Una tasa de fallos de estos dispositivos puede ser de 1 en 100 años, ¿no? Ahorita les explico qué es eso de la tasa de fallos. La TMFF. Los PLCs de los sistemas de control de procesos básicos son PLCs, llamémoslo normales, estándar o estándar, ¿no? Pero un PLC de seguridad, aunque por fuera se parezcan, por dentro tienen una electrónica muy robusta y tienen sistemas de diagnóstico para que su tasa de fallo sea 1 en 100 años, por ejemplo. Los PLCs de Siemens tienen una tasa de fallos de 1 en 100 años. Y una planta se diseña para que dure 30 años, 20 años, ¿no? Un PLC puede tener una tasa de fallos de 1 en 20 años o 1 en 30 años. Pero uno de seguridad debe tener una tasa de fallos de 1 en 100 años. ¿Ya? Entonces son elementos los de seguridad, pues lógicamente que el precio es el triple o más, ¿no? Que usted puede utilizar este PLC para control de procesos, sí, pero está pagando de más, ¿no? Si no es para seguridad, pues ¿para qué compra uno esto? En la universidad tenemos uno solito ahí como para mostrar, y funciona y se programa igual que cualquier PLC, pero para mostrarle a los estudiantes que tiene unas características, que esas características usted no las puede observar a simple vista. El fabricante le garantiza mediante certificados, no del mismo fabricante, ¿no? Eso es una costumbre que hay aquí en Colombia, ¿no? El fabricante mismo le dice, no, es que yo le certifico que eso no, las cosas no son así, o sea, cuando usted vaya a trabajar en una planta industrial, ¿cierto? Ustedes necesitan, por ejemplo, trabajo en altura, o necesitan entrar a una planta, y necesitan un equipo de protección. Entonces llega usted como, por ejemplo, si es contratista, le dice allá al de la refinería, no, mire, este traje o este arnés está certificado por el fabricante. El fabricante me dijo que me certifica a veces. Yo le certifico eso. Yo, no, así no es. Se tiene que traerme un certificado de una empresa certificadora. Y la empresa certificadora es un tercero que no tiene que ver nada con el fabricante que le suministra los productos. Es un tercero. Y su función es certificar. Dice, deme esos chalecos, esos líneas de seguridad, yo las pruebo y las certifico. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces la diferencia inicialmente está en que usted compra el PLC y usted le exige al fabricante, muéstreme los certificados, y el fabricante el certificado que le muestra, a ver si lo tengo por aquí, lo mucho. No sé si, profe, eso no nos interesa.
se llaman certificado, por ejemplo, de esta compañía, ¿no? La TUV. Entonces, mire, esto es lo que usted tiene que pedir, ¿no? Aquí, cualquiera, ¿no? En cualquiera, no sé. Y el producto, ¿no? Para un transmisor utilizado en un sistema instrumentado de seguridad, porque hay certificados para todo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver qué dice este. Cualquiera de estos, ¿no? Entonces, mire, estos equipos que se utilizan en los sistemas instrumentados de seguridad, ¿ya? Deben tener su certificado, pero no, ¿ya? No es de Siemens que da el certificado, no, el certificado lo da la TUV. Y es el que y eso le cuesta mucho dinero a las compañías fabricantes, ¿no? Obtener esos certificados. Y por eso es que los aparatos son más costosos, ¿ya? Porque han sido sometidos a pruebas para ver si la tasa de fallos que dice el fabricante que es. Si el fabricante dice que ese PLC tiene diagnóstico, entonces ellos prueban a ver si tiene diagnóstico. Entonces hacen pruebas destructivas, ¿no? De los equipos, por eso son tan costosas esas pruebas. O sea, obtener un certificado de esto es muy costoso. Y eso le garantiza que los equipos que venda, pues, cumplen con lo que él dice. Pero Siemens o este es un Vega, no le va a decir, no, es que yo le certifico, mire, yo le entrego este certificado que dice Siemens certifica que este equipo tiene una actitud con P para trabajar en un sistema instrumentado de seguridad, ¿no? Siemens tiene que decirle, mire, TUV me entregó este certificado y yo se lo paso a usted, de que ese equipo que le estoy vendiendo cumple con las normas o con los parámetros que yo le estoy prometiendo. En el caso de un transmisor para la industria de procesos, sí, no necesitas ese certificado, porque usted sabe que no lo va a trabajar en cuestiones de seguridad. Entonces no requieres ese certificado de TUV. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces hay una norma que es la ISO 84, es la que tiene que ver con todos los... Profesor, Sí. yo tengo una preguntita. Además de esos años extras que nos da de garantía los PLC que se utilizan para el sistema integrado de seguridad, ¿qué otra diferencia tienen con respecto a los PLC que se utilizan para procesos de control sencillos, normal de la propia industria? Ah, bueno. Bueno, sí, respondiendo a la pregunta, bueno, la garantía es otra cosa, ¿no? La garantía es, por ejemplo, que esa sí es independiente de esto, la garantía es, por ejemplo, dice, no, yo le garantizo que durante un año, pues yo le puedo reparar el PLC o se lo cambio si tiene algún defecto de fabricación, ¿no? Pues cualquier equipo electrónico pues, es susceptible de fallar por eventos aleatorios o una falla en la fabricación, ¿no? Pero sí, de hecho estos son más robustos que cualquiera de estos. Pero lo que se refiere al tiempo entre fallas, ¿sí? O sea, por ejemplo, que yo puedo tener un PLC que está funcionando, ¿cierto? Pero de pronto una entrada, no falló el PLC completo, pero si por ejemplo una entrada falló, ¿no? O sea, a pesar de que está conectado a un sensor, no reconoce la entrada. Eso sería ese tipo de fallas, ¿no? Por ejemplo, que se congele una entrada o una salida. Entonces, la tasa de fallos, ¿sí? Porque todos tenemos una tasa de fallos, todos los aparatos tienen una tasa de fallos. Entonces, el fabricante ha hecho pruebas y dice, no, este PLC, con todas las pruebas que le hemos hecho, tiene una probabilidad, ¿cierto?
de que falle una vez en cada 100 años, ¿no? Entonces, para que usted logre esa tasa de fallos, los componentes que utiliza deben ser más robustos que los que utiliza en un PLC, y entre más robustos sean, más costosos. Entonces, que por ejemplo tengan rangos de operación de temperatura más extensos. Otra diferencia es que, por ejemplo, mientras que un PLC normal tiene un solo procesador o un solo microprocesador, un PLC de seguridad tiene dos, ¿ya? Tiene dos. Ahí donde estoy, acá. O sea, tiene, y eso usted lo ve por fuera, no, eso no lo ve. Pero la tarjeta tiene dos CPUs, ¿ya? Aunque externamente usted vea una sola, pero internamente tiene dos CPUs. Y las dos CPUs están funcionando en paralelo, de tal manera que si una falla, la otra queda funcionando. Tiene las salidas y las entradas, tienen un sistema electrónico adicional de diagnóstico, ¿ya? O sea que está como probando constantemente si una salida está fallando o no. Cosa que esto no tiene, ¿no? O sea, esas son las principales diferencias, ¿cierto? Y tiene otro sistema de seguridad, ¿no? Internos. Eso lo hace que sea un equipo muy robusto en cuanto a fallos, ¿ya? Sí, es como yo les decía, ¿no? Los vehículos, ¿no? Usted compra un Cherry Cuckoo, no tiene airbags, no tiene nada, no tiene... ¿Quiénes certifican los vehículos? Una entidad internacional, en Latinoamérica se llama la Latin Cup. Entonces, porque nosotros recibimos mucha basura de China y de otros países, de India, y también recibimos vehículos de Alemania, de Francia, otros se fabrican en Colombia. Y aquí en Colombia no le han puesto atención a eso, ¿no? Reciben cualquier cantidad de basura china y los colocan al servicio público, ¿no? Los famosos zapaticos. Sí, y funciona así, me montaron. Generalmente los evito. No me gustan esos. ¿Por qué? Porque en el caso de los accidentes que han ocurrido, por ejemplo, aquí en Bogotá, un accidente que iban dos pasajeras en la parte de atrás del zapatico y los estrelló un conductor ebrio y murieron. Una murió y la otra quedó en silla de ruedas. Entonces, a esa Latin Cup certifica, ¿no?, que esos vehículos cumplen con unos estándares de seguridad. Se lo dan por estrellas, ¿no? 5 estrellas es lo máximo. Cherry Cuckoo tiene 0. Pero si usted compra un Volkswagen, cualquiera de la línea Volkswagen, pues tiene 5 estrellas. Pero es que yo voy a pagar 50, 100 millones, 150 millones. Sí, o sea, la seguridad vale. Si usted no tiene y asume el riesgo, pues entonces se compra un vehículo de 20, 30 millones, pero que no le garantiza la seguridad en el caso estamos hablando del caso de un accidente, ¿no? Puede ser que está tan de buenas que nunca en su vida tenga un accidente, ¿no? Y en el zapatico nunca tenga un accidente, puede suceder. ¿Ya? Una tasa de 1 en 100 años, ¿no? Esas son probabilidades, ¿no? ¿Ya? Puede ser que nunca tenga un accidente, nunca. Y no pasó nada. Dice, no, es que a mí me salió muy bueno ese carrito, eso me lleva, me trae, muy económico. ¿Ya? Ah, qué bien. Nunca sufrió un accidente, bendito sea mi Dios. Pero, ¿qué pasa si hay un accidente? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Qué pasa si? Entonces, si usted tiene un equipo, un vehículo que tenía una certificación de seguridad de 5 estrellas, pues usted lo mínimo que espera es que cuando se estrelle no sufra la muerte o una lesiones graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos vehículos tienen 6 airbags, 2 al frente, 4 a los lados, o sea, hay más probabilidades de sobrevivir que en un Cherry Cuckoo, ¿ya? Entonces, así es.
Queda entendido el ejemplo, ¿no? O sea, la seguridad cuesta, ¿no? Y depende de la persona, ¿no? Porque dice, no, yo asumo el riesgo. Bueno, yo asumo el riesgo. Usted no debe cruzar cuando el semáforo esté en rojo. Bueno, la mayoría lo hace, no cruza. Y hay uno que otro loco que asume el riesgo, ¿no? Puede ser que nunca le haya pasado nada, pero algún día, pues, cruzarse un semáforo en rojo, asumió el riesgo y se mató. Entonces, así de sencillo. Entonces es cuestión de si usted está dispuesto a asumir el riesgo o no. Cuando usted esté trabajando en una planta industrial, no puede trabajar de esa manera. ¿Ya? Colócate el casco, ponte las gafas, ponte los guantes, ponte los tapaoídos, ¿no? Ah, eso no pasa nada. Le cayó una llave inglesa en la cabeza y se rajó la cabeza. ¿Qué pasa? Lo echan. No, pero es que, oiga, eso es cruel, ¿no? Si usted sufre un accidente en una empresa y usted tuvo la culpa, lo echan. No le pagan nada, lo echan. Así de, así de cruel es la situación, ¿no? No se compadecen de usted, ay, pobrecito, quedó sin un dedo. No, cumpla la incapacidad y apenas regrese a la capacidad, al otro día lo echan. ¿Y por qué no? Porque es que usted, tantas campañas, tanto decirle, oiga, póngase los guantes, mire, no le meta la mano a la máquina cuando esté funcionando. Y usted siempre que nosotros hacíamos esas campañas, usted se hacía el loco y o volteaba a mirar para otro lado o decía eso, no sé. Entonces, eh, por eso yo insisto, ¿no? En todos los programas debería existir una clase, antes existía, era una electiva en la tecnológica y se llamaba así seguridad industrial. Ahí estaba el profesor Rafael. Era una electiva de industrial. Y eso es, ¿no? Ahí le enseñaban a que usted tuviera. Y pues yo me he propuesto que en todos los cursos que doy siempre le doy una charlita ahí cansona de la seguridad. Bueno, entonces la ISA 84 es una de las normas que está relacionada con los sistemas instrumentados de seguridad y la define como un sistema instrumentado de seguridad es un sistema que se utiliza para implementar una o más funciones instrumentadas de seguridad. ¿Qué es una función instrumentada de seguridad? Por ejemplo, o un tanque que si la presión aumenta puede explotar, entonces es una función que hay que controlar, evitar que la presión llegue a un valor peligroso. ¿Y cómo se implementa? Con estos tres elementos. Transmisores de seguridad, un controlador, pero el controlador ya no se llama, este puede ser PLC de seguridad, pero el nombre técnico que se utiliza es Logic Solver, que si usted lo traduce al español es como muy feo el nombre, ¿no? Sería resolvedor, resolvedor. Y creo que esa palabra no está en el diccionario de la RAE, ¿no? El resolvedor, o en pocas palabras, el que resuelve el problema, ¿no? Entonces los norteamericanos pues, no le tienen, sí, tienen ese nombre, Solver, Logic Solver, para diferenciarlo de un controlador normal, ¿no? De un controlador PID o de un PLC normal, lo llaman Logic Solver. ¿Y por qué lo llaman Logic Solver? Porque generalmente la programación es muy sencilla. Entonces ahí usted no va a programar que un algoritmo PID, o va a programar una secuencia, o va a programar algo ahí extraño, ¿no? Lo que programa son operaciones lógicas, muy sencillas. Y toda esa capacidad del PLC se desperdicia, ¿no? Sino que el PLC está solamente dedicado a resolver funciones lógicas, ¿no? Del estilo, si hay chispa y hay otra cosa, se produce esto. Ese estilo, ¿no? Es una operación lógica ahí. Por eso se llama, aunque tenga la capacidad de hacer otras operaciones más avanzadas, se le llama así Logic Solver.
El actuador es la válvula de shutdown, o sea, no puede ser una válvula normal de estas, ¿no? Aunque estas son costosas, ¿no? Pero estas son 10 veces más costosas. ¿Por qué? Porque imagínense, puede durar 1 año sin operación y el momento en que pilas ahí que hay un accidente de operar sin trabarse, ¿no? Trabarse en el sentido de atascarse, ¿no? Y los transmisores, entonces, tienen que ser transmisores certificados o aptos para trabajar en sistemas instrumentados de seguridad. Y recuerden que el certificado se lo otorga una compañía externa, un tercero, que se llama, por ejemplo, una de las más reconocidas es la TUV o TV. Y hay otras como por ejemplo Exida. No el mismo fabricante, ¿no? No el mismo fabricante. Sí. Es como cuando le compra uno a alguien a uno, mire, le garantizo que no, usted no me garantiza nada, el que me lo garantiza es otro externo, ¿no? Otro externo. O sea, cuando usted hace una instalación eléctrica, usted mismo dice, no, yo le garantizo que no, usted tiene que llamar a un inspector RETIE y el inspector RETIE es el que garantiza, ¿no? Que usted cumple con las normas. Siempre debe haber un tercero. Siempre debe haber un tercero. Entonces, mientras que el sistema de control básico es un sistema dinámico, el sistema instrumentado de seguridad es un sistema durmiente. ¿Ya? Sistema durmiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué está ese, como dirán ustedes, Municongo? Santander le decimos matacho. ¿Cómo le llaman ustedes, Monicongo? Sí le llamaba mi abuela. Mi abuela era costeña. El Monicongo. ¿Qué quiere decir eso? Santander le llamábamos matacho. Figurita. Entonces, incluso muchos fabricantes de PLC de seguridad le colocan esta figurita. A ver si hay alguno por aquí. Rockwell, ¿no? De pronto. La PLC de seguridad. Así. Hay una fotico por ahí. A ver si lo que yo le estoy diciendo es mentira. Vamos a ver este. Ay, mírelo. Voy a colocarlo aquí al ladito. Voy a quitarle esto. Entonces, por ejemplo, el PLC. Ahí. Entonces, cuando es un sistema de seguridad, generalmente utilizan el color amarillo o color rojo. Porque el rojo siempre indica peligro, ¿no? Y el amarillo, precaución, ¿no? Por ejemplo, esta es una compañía fabricante de esos PLCs de seguridad, Allen Bradley. Y mire el matachito. Y aquí está. ¿Y qué se diferencia un PLC normal? Bueno, tiene lo mismo, ¿no? Tiene la CPU, tiene el módulo de comunicaciones, tiene las entradas y las salidas. Funciona a 24 voltios. ¿No? Tiene los LEDs que le indican el estado. El puerto para programación del PLC y comunicación. Entonces alguien diría, ¿no? Sí, sí. Para la programación de los PLC, cada uno tiene su propio, digamos que lenguaje. Hoy en día, bueno, al principio los PLCs cuando nacieron por ahí en los años 80, exactamente 1900, bueno, no antes, en los 70.
en 1969 que nació el primer PLC, fueron creándose programas, digo, lenguajes de programación que posteriormente se han estandarizado. O sea, se han estandarizado en 4 o 5 lenguajes de programación. Uno de los más populares es el ladder. El ladder es el lenguaje de programación, digamos, que todo PLC por defecto debe traer. ¿Ya? Es el más sencillo. Y eso está estandarizado en una norma IEC. Y claro, si usted quiere vender su PLC, que se lo compren, usted dice, no, yo cumplo con la norma IEC de programación de PLC. Entonces los lenguajes se han estandarizado, ¿no? Uno de ellos es el ladder. El ladder. Y lo que cambia entonces es la plataforma de programación, ¿no? Independiente del PLC, pues, aunque el lenguaje de programación sea el mismo, pues la plataforma para programarlo es diferente. ¿Sí? Pero sí, hoy en día están estandarizados. Está el ladder, está eh, ¿cómo se llama? Diagrama lógico, de funciones, perdón, FBD. Está el estructurado, está el secuencial, en lista de instrucciones, ¿no? Hay 5 lenguajes. Y dependiendo de la marca del PLC o del fabricante, entonces, y de la gama del PLC, pues hay unos que tienen varios, se puede programar de varias formas, hay otros que solamente tienen 2, los más sencillos, y así, ¿no? Y así. Entonces, sí, lenguajes del PLC, por ejemplo, el ladder. Ladder, ¿cómo sería? El lenguaje ladder, como una muestra. Entonces, así, ¿no? Ese es el lenguaje ladder, ¿no? Entonces, mire, todos es lo mismo, ¿no? Pero ya, dependiendo del software, perdón, del PLC, pues la interfaz de programación va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es el de Siemens, que es el TIA Portal, se ve como así. Voy a pegársela aquí al ladito. Por ejemplo, este es el de Siemens, ¿no? Pero si usted tiene, por ejemplo, un PLC Rockwell, entonces la interfase ya cambia un poquito, ¿no? Por ejemplo, este. Pero en esencia, desde el punto de vista conceptual, eh, es así, ¿no? Así. ¿Ya? ¿Y qué es lo que cambia? Cambia la interfaz de programación, ¿no? La plataforma, diríamos. La plataforma. Entonces, esta es la plataforma TIA, esta es la de Rockwell. Pero usted no debe aprenderse a programar que yo soy programador de Rockwell, yo soy de Siemens, o yo soy, no. Que dice, yo programo PLCs. Ya. Entonces usted entiende la lógica, la metodología de diseño, y ya cuando le toque enfrentarse a un PLC, pues usted ya no le va a tener miedo, ¿no? Simplemente aprende a entrar a los comandos, pero el resto, lo más importante es esto, ¿no? Que usted entienda la lógica, no tanto que usted sepa manejar 10 plataformas, porque a la final las plataformas pueden ser diferentes, pero la esencia es la misma, ¿ya? Y eso es lo que uno siempre busca en los ingenieros, ¿no? A veces me dicen, no, pero me han dicho, ¿no? Pero es que usted todo es con Siemens. Pues da igual, ¿no? O sea, que usted aprendió a manejar en los PLC de Siemens y el día de mañana, digo, a programar. El día de mañana le toca con Rockwell, porque la empresa donde usted va a trabajar es Rockwell, ¿ya? No tiene problema porque el diseño de la solución primero es universal,
¿es cierto? Utilizando lenguaje estandarizado y luego usted se mete ya en particular en cada equipo, ¿no? ¿Ya? Yo di clases en las unidades tecnológicas en Bucaramanga durante el periodo de la maestría y yo me acuerdo que me contrató el ingeniero Zabalza, el director de programa. Digo, mire, aquí yo necesito usted que me ayude con esta materia porque el profesor que la tenía ya no puede. Bueno, listo. Pero entonces él no hallaba cómo decirme, ¿no? ¿Y usted qué PLC maneja? Yo le decía, no, pues los de Siemens, los de Telemecanique. Y él no encontraba la forma de decirme, ajá, ¿y aquí qué PLCs tienen, no? Y le da como pena decirme, no, aquí tenemos unos PLCs para que compramos una vez que marca Trilogy, eso no. ¿Y usted se le mide? Digo, pues claro, eso es como cualquiera, ¿no? El PLC es Trilogy. Y más contento, ah, sí, sí, claro, o sea, el PLC es PLC, ¿no? Y entonces, contento porque los tenía archivados, porque nadie le había metido la mano a los Trilogy. ¿Ya? Entonces, un PLC es un PLC. La programación es lenguaje estándar o normalizado. Ahora, si usted me dice un PLC chino, un equipo chino, ahí sí, prefiero no. Que por ahí estuvimos una vez, un egresado, ¿no? Que me contactó para que le ayudara con un problema que tenía en una clínica que estaban construyendo y los equipos venían de China. Y tenía ahí unos problemas ahí con la... Vamos a ver el programa del... todo en chino. Yo, no, chao. Voy a estar comprando en China. Entonces le tenía que escribir al chino para que le contestara porque cuando usted fue a mirar, cuando uno iba a mirar allá la pantalla de programación estaba todo en chino. Entonces ese es el problema de no comprar productos o equipos que estén estandarizados, ¿ya? Entonces se encuentra usted con esas bellezas. De que va, y que todo esté en chino, o sea, no, cambia eso. Profesor, Sí, otro lenguaje es el diagrama de bloques funcional, pero yo lo he utilizado, yo lo he visto es con logos. No sé si ya ese tipo de PLC modulares también se puedan utilizar ese sí. lenguaje de programación. También. Como le digo, ¿no? O sea, depende del PLC que usted compre, puede ser que traiga uno, dos, o tres, o cuatro. ¿Sí? Entonces los logos traen dos, traen el de funciones y el ladder. Pero ya si usted quiere hacer programación estructurada o programación, sí, programación estructurada, ya tiene que pasarse a un 1200. Ya, sí, eso depende, ¿no? Que cada PLC trae sus especificaciones, pero el mínimo que debe traer es este, lenguaje a contactos o ladder. Listo, entonces queda más o menos claro, bueno, y no me han dicho este matacho qué es. ¿Y por qué representa un sistema instrumentado de seguridad? ¿Alguien sabe por qué? Ese muñequito no es un guardia de seguridad. Sí, ¿de dónde? Inglaterra. Bueno, Reino Unido. Sí. Y específicamente del Del Palacio Palacio de la Reina. el Palacio de Buckingham. Entonces, ¿por qué ese matachito, o monicongo, como le dicen en Cartagena, monicongo? Eh, los instrumentos, los sistemas instrumentados de seguridad se identifican con él, ¿no? Mira, aquí está, no es mentira, ahí está. Porque el sistema instrumentado de seguridad es un sistema durmiente, bueno, entre comillas, ¿no? No quiere decir que es durmiente, no dormido, ¿no? O sea, Entonces, que solo reacciona ante una amenaza. exactamente, ¿no? Eh, Usted, por ejemplo, si va a Inglaterra algún día, si va a Londres allá, eh, es un sitio de visita obligado, ¿no? El cambio de la guardia y todo eso lo mismo aquí en Bogotá, ¿no? En Bogotá yo he ido al cambio de guardia en el Palacio de Nariño.
¿ya? Cuando se asoma por allá un señor gordito allá y hace muy bonito el espectáculo aquí en Bogotá, ¿no? Si algún día vienen, eso lo hacen todos los días. Hay cambio de guardia, creo que es a las 12 o a las... no me acuerdo. Si hay 2 o 1. Eso es todo un espectáculo, ¿no? Todos los soldados ahí con su uniforme de la independencia y hacen una caminata, ¿no? Eso es muy bonito. Lo mismo sucede en Londres. Y ellos están ahí parados como una estatua, ahí como esos que uno ve por acá. Y usted le puede hacer muecas y de todo, ¿no? Pararse en un frente, sacarle la lengua. Y ellos serios, no, ni se ríen ni nada, son serios. Pero ahí donde usted lo toque, nomás con el que lo toque en el hombro, ¿no? Que vamos a tomar una foto. Apenas usted lo toque, el tipo saca un fusil y le apunta, ¿ya? Y le apunta. O sea, reacciona, ¿no? Está durmiente, pero cuando es requerido, debe actuar, ¿ya? Debe actuar. Entonces eso cambia toda la filosofía de diseño de un sistema instrumentado de seguridad, ¿cierto? Porque una válvula que puede estar abierta, ¿no? Tiene un resorte y eso está comprimido. En el momento que haya un fallo y que el Logic Solver le ordene actuar, él debe responder, ¿ya? Inmediatamente y cerrar el proceso. Ahora bien, dice usted, ¿y yo cómo hago para saber que esa válvula? Yo la veo ahí, ¿no? Pero ¿cómo sé si está funcionando, no? ¿Qué tal que no? Entonces se le hacen unas pruebas esas pruebas se llaman Partial Stroke Test. Son unas pruebas que, como decir, vamos a moverla un poquito, ¿no? Un poquito hacia adelante y hacia atrás para que mirar que no está atascada, ¿no? Y se la hacen cada cierto tiempo, ¿no? Cada mes o cada 2 meses. Depende del programa de mantenimiento. PLC no se le hacen pruebas. ¿Cómo prueba usted un PLC? No hay forma. Transmisor tampoco se le hacen pruebas, ¿no? O sea, el fabricante le dice, mire, yo ya esas pruebas las hice, o no las hice yo, las hizo el TUV y me dio ese certificado. Lo mismo el PLC, como prueba usted un PLC. Pero una válvula sí la puede usted probar. Es como eh, el equivalente del sistema de freno, ¿no? Usted va a ir por la carretera y hay una bajada pero impresionante, ¿no? Y hay un aviso que dice, no sé si alguno lo ha visto, y dice, pruebe los frenos, ¿sí? Nadie lo ha visto. Pruebe los frenos. Bueno, por allá en la costa no hay esas pendientes tan enormes, ¿sí? Pero usted va bajando el Picacho, el Pescadero, pues usted como que primero ya bombea los frenos a ver y prueba si está bien, hágale. Mi esposa es una que dice, no, vamos a bajar Pescadero, no, tenga el carro, llévelo usted. Hasta aquí lo traje yo, ahora usted. So, bajar Pescadero es miedoso. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto? Esto es un tema, esto daría para un curso. De hecho, alguna vez dicté un curso de sistemas instrumentados de seguridad. Eso da para hablar, mejor dicho, todo un semestre. En la actualidad hay pocos ingenieros que estén certificados como expertos, ¿no? Expertos en ese tema. En la especialización yo tengo uno, ¿no? El profesor Leonardo Cabrera, que trabaja aquí en Bogotá, aquí es vecino mío por ahí cerquita, incoincidencialmente, ¿no? Y es experto en seguridad funcional. ¿Ya? Tiene certificaciones en Estados Unidos. Y es el que cada rato va a Cartagena a hacer los estudios de seguridad para las plantas, ¿no? No, que vamos a montar un sistema, allá va. ¿Y por qué hay muy pocas personas? Porque eso tiene que, primero, tener experiencia trabajando en una empresa que trabaja en esos sistemas instrumentados de seguridad. De segundo, tiene que presentar unos exámenes y pasarlos. Tiene que conocer el tema, bueno, haber hecho cursos. Esa es una carrera muy bien paga.
porque hay pocas personas que trabajen en eso. En la refinería creo que hay 2 que están certificados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hablar y hablar del tema, pero si yo voy a hacer un trabajo en una planta, lo primero que van a pedir es el certificado de una de estas empresas, ¿no? De TUV o de SIDA. Y para eso toca meterle plata. Primero porque hay que ir a Estados Unidos allá a presentar el examen. Bueno, entonces, un sistema instrumentado de seguridad consta de capas de protección. O sea, la implantación del sistema de seguridad se basa en el concepto de capas. Vamos a ver si tenemos tiempo para hablar, si tenemos tiempo de sobra. Este es un tema muy apasionante, el de las capas de protección. ¿Ya? ¿Qué es una capa de protección? No necesariamente tiene que ser un equipo electrónico, ¿no? Las capas de protección pueden ser equipos, pueden ser controles administrativos, o personas, o políticas, ¿ya? Que se utilizan en conjunto con otras capas para prevenir, ¿no? Prevenir o mitigar el riesgo, ¿no? La palabra prevenir es diferente a mitigar. ¿Alguien sabe la significado de mitigar? Prevenir sí lo sabemos, ¿no? Es evitar que suceda una cosa. Disminuir. Pero, ¿cómo sería? Mitigar no se relaciona con disminuir. ¿Sí? Como, sí. Bajar las probabilidades de que ocurra. Eso es prevenir. ¿Y mitigar qué sería? ¿Eh? Cuando Es algo como hacer pase algo que más sea lo... pequeño. Exacto. Sí, que si sucede, pues tenga las menores consecuencias, ¿no? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, en el caso de la vacuna, ¿no? Pongámoslo en términos de la vacuna. La vacuna previene que usted se contagie o mitiga el riesgo cuando usted se contagia. Mitiga el riesgo. Mitiga, ¿cierto? Porque usted, aunque esté vacunado, y eso muchos no lo sabían, ¿no? Si usted, aunque esté vacunado, le puede dar, ¿ya? Pero sí le da, el riesgo de llegar usted a una UCI o que se muera es mínimo, ¿ya? En cambio, hay otras vacunas que sí previenen que usted le dé la enfermedad, ¿no? La del polio, pues sí, que usted se vacuna cuando era niño, ¿no? Se vacunó contra el polio, pues no le va a dar, ¿ya? Esa es la diferencia con esta vacuna. Por eso hay tanta polémica. Bueno, seguramente por la forma como se desarrolló. Entonces, esas capas pueden en algunos casos prevenir y en otros casos mitigar el riesgo en el proceso. Si llega a fallar una de las capas, las sucesivas capas están disponibles para llevar el proceso a un estado seguro, ¿no? O sea, si falla una, pues está la otra, y si falla la otra. Hay una figura que muchos, cada capa tiene una, eso se trata con probabilidades, ¿no? Porque usted no puede decir que algo sea 100% seguro o proteja 100%, ¿no? Porque si fuera así, entonces con una sola capa bastaría, ¿no? Entonces, lo que usted hace cuando está diseñando un sistema instrumentado de seguridad o cuando está diseñando un sistema de seguridad, lo que hace es colocar capas y más capas, ¿no? Pues lógicamente, entre más capas coloque, más costoso es el sistema, pero más reduce el riesgo de un accidente, ¿ya? O lo reduce a valores tolerables, ¿no? Realmente siempre uno habla siempre hay un riesgo y mínimo, ¿no? O sea, riesgo cero no existe en ninguna actividad, ya sea de procesos productivos o actividad humana, siempre hay un riesgo. Entonces, esto que vamos a ver de los procesos, yo siempre lo extrapolo a cualquier actividad del ser humano, ¿ya? Entonces hablemos de la pandemia otra vez, ¿no? Que está
Tenemos que convivir con eso, ¿no? Entonces ya les había dicho que la pandemia es un proceso, que usted debe tomar medidas para reducirlo, controlar. Pero usted mismo, ¿no? Usted misma en su casa, en donde esté, pues usted toma unas medidas para reducir el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir una medida de una capa que utiliza para disminuir el contagio? ¿Cuál es la más común? El tapabocas. El tapabocas, ¿no? Esa es la principal, ¿no? Pero el tapabocas se puede fallar, ¿no? O sea, puede fallar. Está mal puesto, lo compró por ahí en la calle, ¿cierto? Le vendieron un tapabocas chino. Bueno, no todos los tapabocas chinos son malos, ¿no? Entonces, el 90% de los tapabocas, el 99.9% de los tapabocas que uno consigue en Colombia son chinos. Entonces usted dice, oiga, sí, ¿qué tal que ese tapabocas chino me salga chino? O sea, que no sea lo que dicen que es. Entonces usted dice, bueno, voy a comprar otro. Pero no se coloca, o sea, yo he visto, ¿no? Yo he visto en la calle gente que tiene 3 tapabocas iguales. Pues eso no funciona, porque si los 3 son del mismo fabricante, si los 3 son chinos de mala calidad, pues da lo mismo que usted ponga 10 o 20, o uno solo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, si usted quiere colocarse 3 tapabocas, las capas deben ser IPL, ¿no? IPL quiere decir independiente. Y no sé cómo será en inglés, Independence, no sé, Protection Layers, ¿no? Capas de protección independientes. Entonces, ya sea porque son de diferente material, sea lo adecuado, ya incluso hay una recomendación, ¿cierto? La recomendación es que debemos utilizar 2 tapabocas, pero diferentes, ¿ya? No iguales, no hace nada, ¿no? Entonces usted se pone uno quirúrgico, de buena calidad, ¿no? O sea, no que le haya costado 100 pesos, uno de buena calidad, comprar en una farmacia o, bueno, a veces también en la farmacia le venden a uno cosas chinas. Ya usted se da cuenta, ¿no? La textura, bueno, el precio. Entonces usted utiliza un tapabocas quirúrgico y encima compra un N95 y utiliza otro de tela o otro de cobre, ¿no? O sea, ya. Y ahí lo estaba. ¿Y qué más, qué otras medidas que no sean físicas, por ejemplo, que sean ya de, como decíamos, administrativas? Que también operaría como una capa de protección. El aforo, profesor. Exactamente, ¿no? Que usted el distanciamiento. Entonces usted va a un supermercado y comienza el de atrás ahí a acercarse y dice, ¿usted para dónde va, hombre? Pero no, que no, a metro. La gente se molesta por eso, ¿no? Pero, bueno, yo me molesto cuando alguien está uno guardando la distancia 1 metro a lado y lado y viene otro ahí a pegársele ahí en la fila. Oiga, pero échese para atrás porque distanciamiento. ¿Qué tal que yo esté contagiado o usted esté contagiado? Entonces, ¿ya? ¿Y qué otra medida? La vacuna, ¿ya? Y sin embargo, usted puede tener 3 tapabocas, estar distanciado, echarse alcohol en las manos, lavarse las manos, eh, distanciarse, vacunado y puede darle. O sea, ¿cierto? O sea, esas capas son porosas, sí, manejan una probabilidad, ¿no? Pero como dicen, la probabilidad sí existe. Pero usted por lo menos dice, bueno, yo la estoy reduciendo. Diferente al que sale sin tapabocas y está en un estadio, una manifestación sin tapabocas y no se ha vacunado, pues la probabilidad de que llegue a una UCI es más alta del que utiliza todas las medidas de protección, ¿no? Capas independientes. ¿Y el proceso cuál sería? A ver, alguien que me diga cómo hago yo para que el proceso tenga en cuenta la seguridad. A ver si alguien entiende el concepto.
proceso, digamos, es la persona, ¿cierto? El ser que... el proceso sería la persona, ¿no? Y el accidente que ocurre sería contagiarse con el virus. ¿Cómo puedo yo ayudarle al proceso? Además de las capas que yo le voy a colocar del tapabocas, de los 3 tapabocas de diferente fabricante y diferente tecnología, de la vacuna. Bueno, la vacuna estaría por acá. La vacuna sería el proceso, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo ayudo yo al proceso? Pues vacunándome, creando los anticuerpos, o sea, comiendo sano. ¿Mm? Ese sería el mismo proceso, ¿no? Desde el mismo proceso empieza la seguridad. Sin embargo, eso no garantiza 100% que se produzca el contagio. Entonces, además de que me he vacunado, o sea, que mejoré el proceso, ¿ya? Utilizo unas medidas de seguridad que pueden ser físicas, electrónicas no hay, ¿cierto? O sea, la electrónica serían estar monitoreando los signos, ¿no? Esa podría ser, ¿no? Un instrumento electrónico, ese que es muy popular hoy en día, que usted lo coloca en el dedo y está mirando la concentración de oxígeno. La temperatura ya demostraron que eso no tiene nada que ver. Pero entonces fíjense que las capas pueden ser físicas, pueden ser electrónicas, pueden ser medidas administrativas, ¿ya? La misma concientización de las personas para que evite el accidente, ¿no? Que el accidente sería el contagio, que puede ser grave, si hay muertes. También puede ser leve, pero eso es una lotería, ¿no? Se no sabe. No, que yo soy joven, ¿no? Eso no se sabe. Hay una abuelita de 100 años que sobrevivió al virus y hay niños que se han muerto por el virus. Entonces usted no puede decir que la edad es un factor que lo protege a usted, ¿no? No, no, yo soy joven, entonces no. Entonces, resumiendo, en un proceso, las capas de protección es el mismo proceso. En el caso de la vacuna, es que usted, en el caso del ser humano, es que usted se vacune contra el virus. ¿Ya? El diseño, ¿no? Y entonces, pues ya depende de la vacuna, usted tendrá como decir un porcentaje, ¿no? El 60, el 70, el 80, el 90. Posteriormente están las alarmas, ¿no? O sea, si el proceso usted lo diseñó adecuadamente, pero comenzó a subir la temperatura o la presión, entonces hay una intervención del operario, ¿ya? En las plantas se llama el operador, que está monitoreando la planta y cuando observa una alarma, él inmediatamente toma una acción, ¿no? Dice, oiga, llama ya por el radio al que está cerca y mire, vaya, mire a ver qué está pasando, que esta temperatura está subiendo, dice, mira a ver si es que la válvula está atascada o qué pasó. Pero si aún se toma una medida y de todas maneras sigue subiendo, ya ahí no valen las medidas que tome el operador o el operario. Ya tiene que operar el sistema instrumentado de seguridad en forma automática. Ya es un sistema automático. Opera la válvula de shutdown, se cierra el paso de combustible o el paso de líquido al reactor o al tanque. Sin embargo, el sistema instrumentado de seguridad, como está basado en equipos electrónicos, aunque el PLC falla una vez en cada 100 años, pero de pronto se desconectó el transmisor o como en el caso del horizonte profundo falló la válvula de seguridad, ¿no? Pueden suceder muchas cosas, ¿no? El transmisor puede fallar, que falla muy poco, pero eso no quiere decir que no falle nunca. Entonces, usted tiene que también considerar eso, ¿no? ¿Y qué pasa si falla, ¿cierto? Si falla el sistema instrumentado de seguridad que es electrónico y que me lo habían certificado y me costó un montón de plata y el PLC de seguridad y todo eso, ¿no? Pero pudo fallar, o sea, ¿no? Pero entonces, si usted ya se había hecho esa pregunta, bueno, listo, si falla el sistema instrumentado de seguridad, yo le pongo una válvula de alivio de presión
o un sello, ¿no? Un sello de... La válvula de alivio de presión es como la válvula de las ollas a presión, ¿no? El fabricante le dice, no, es que esta olla es de aluminio, esto es muy robusta, y él tiene que pensar, ¿qué tal que falle? Que falle. Entonces, todas las ollas a presión tienen que tener una válvula de seguridad. La válvula normal y la válvula de seguridad. Revísenla, ¿no? Si no la tiene, pues bote esa olla, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la válvula normal, la que pita, pues puede fallar. Entonces, si falla esa, está una válvula ahí que es como un cauchito. Ese cauchito sale disparado y está ubicado en una posición estratégica para que no le salga el chorro de vapor en su cara, ¿no? O sea, entonces, todo eso tiene que contemplarse. Y ya si la válvula de alivio, porque también puede fallar, ¿no? O sea, usted tiene que pensar en eso. Si falla esa válvula de alivio, pues ya está la respuesta de la planta. En el caso de los tanques que hay en Mamonal, los tanques están ubicados en unos diques, ¿ya? Unos diques, se llaman dique seco, como una piscina de concreto. Y esa piscina de concreto, si el tanque llega porque falló esta válvula de seguridad y el tanque se rompió, ¿no? Se abrió el tanque. Que ahora usted me dice, no, pero es que en Mamonal, allá en Cartagena, nunca ha sucedido. Sí, nunca ha sucedido que un tanque de esos explote. Sucedió por allá en Bonfield, Inglaterra, ¿no? Explotó toda una granja de tanques, ¿no? Pero aquí no sucedió eso. Adiós, gracias. Si llega a suceder, pues de todas maneras está contemplado que en algún momento podría suceder que el tanque se abra, ¿ya? No sé, cayó un meteorito, digamos, ¿no? Meteorito lanzado por la primera línea, ¿no? O sea, algo así raro que sucedió. Entonces, hay un tanque que recibe todo el líquido, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? También que aunque el líquido esté contenido, haya una chispa y se incendie. Entonces, allá en las plantas que tienen tanques de almacenamiento, hay sistemas de seguridad, ¿no? Los llamados Fire and Gas. Fire and Gas. No sé por qué le colocaron ese nombre, ¿no? Fuego y combustible. Entonces, esos sistemas Fire and Gas también se activan automáticamente, ¿no? Hoy en día, cuando usted hace el diseño de una instalación eléctrica para un edificio, para unas bodegas, tiene que contemplar el sistema contra incendio, la bomba contra incendio. ¿Ya? Hoy en día, ¿no? Todos los edificios tienen que tener su sistema de bomba contra incendio. Y ese opera automáticamente. La bomba se debe encender automáticamente. Pero también puede fallar. ¿Qué pasa si falla la bomba? Pues se produce el incendio y ya está la respuesta de la comunidad. Es el nivel máximo de contención. Entonces, por ejemplo, en el caso de la refinería, tienen un departamento de bomberos allá propio. El aeropuerto también tiene sus propias máquinas y sus propios bomberos, ¿no? O sea, ellos no pueden esperar, ¿no? Que aquí se está incendiando la planta y venga ya los bomberos desde una planta que haya cerca, ¿no? Ahí ellos mismos tienen sus bomberos. Y también está la parte de la respuesta de la comunidad, o sea, toda la comunidad de Pasacaballos y sus alrededores están entrenados para que cuando escuchen las alarmas sepan interpretar y para dónde correr. Ahí ya lo último que queda es corra, o como dice la película, huye, corra, pero usted debe correr mirando, o sea, corriendo de espalda, ¿no? Mirando como qué es lo que está pasando, ¿no?
Ahí está, ¿no? Es lo mismo. La planta, el control básico de procesos, la intervención del operario, el sistema instrumentado de seguridad. En el caso de la pandemia, ¿no? Está el... Uy, aquí voy a quitarle esto. Voy a quitarle esta animación que está aquí. Quitar. Cortar. No sé cómo se quita eso. Animación. ¿Cómo hago para quitarlo? Bueno. Vamos a bajarle aquí el volumen. Detener, quitar. Bueno. Aquí, quitar. Entonces, por ejemplo, en las plantas, los dispositivos de mecánicos son estos, ¿no? Estas son las válvulas de alivio que se encuentran en las tuberías. Se llaman PSB, válvula de seguridad de presión. Y en los tanques están los discos de ruptura, ¿no? Que cuando el tanque alcanza una presión muy elevada se rompe. Este es el caso de las tuberías. Y los sistemas de fire and gas, que son diferentes. O sea, en un edificio de apartamentos no tenemos sistema fire and gas, ¿no? Es la bomba contra incendios. Pero en una planta sí hay todo un sistema que tiene sensores, que tiene controladores, tiene los tanques no de agua, sino de productos químicos, ¿ya? Y sus PLCs, todo eso. Pero finalmente las diferencias entre un sistema de control de procesos básicos y un sistema instrumentado de seguridad es que esta sería la representación de un sistema de control de procesos, ¿no? Que se está moviendo, ¿no? Tiene dinámica. O sea, usted se da cuenta que está funcionando porque la temperatura baja, sube, se estabiliza, no se queda quieto. Pero el sistema instrumentado de seguridad generalmente está en modo durmiente o modo pasivo. Solo actúa en caso de emergencia. Entonces, el guardia del Palacio de Buckingham. Cuando el sistema se está moviendo, pues usted puede detectar la falla fácilmente porque dice, uy, la válvula estaba moviéndose hace rato y ahora veo que no se mueve, está atascada. ¿Ya? Entonces usted se da cuenta en cuestión de minutos, de horas, se da cuenta que hay algo que está fallando. Mientras que un sistema instrumentado de seguridad pueden permanecer indetectadas durante años. ¿Ya? Si no, hagan esta prueba, ¿no? Ustedes saben que en los hogares nosotros tenemos unos breakers, llamados popularmente las cuñas, o los tacos, como dicen en Bucaramanga. Puede ser que en su casa nunca haya habido un cortocircuito, ¿cierto? Y usted siempre pasa y dice, ay, el tablero, ¿no? Por ahí está, pero no sé dónde es, ¿no? Está detrás de la nevera. Y eso que nunca lo hemos activado, ¿no? Eso nunca ha habido aquí un cortocircuito. Entonces, si ustedes hagan la prueba, ¿no? Bájenlos y súbanlos. Y es posible que alguno de ellos, uy, pero este no baja, está atascado, ¿qué pasó? Un problema, ¿cierto? Porque en 20 años no ha habido un cortocircuito, pero de pronto un día hay un cortocircuito y ese no actuó. ¿Qué se produce? Un cortocircuito y se puede incendiar la instalación. ¿Ya? Entonces siempre es bueno hacer esa prueba, ¿no? Esa es una prueba sencillita. Bajan todos los breakers y lo suben, ¿no? Pero no solo hagan cuando esté alguien conectado por ahí. Voy a hacer la prueba de, ¿cómo se llama? Partial Stroke Test que me enseñó el profesor. ¿Cómo así? ¿Por qué va a quitar la luz? ¿No? Es una prueba y si hay un taco, como dicen, o una cuña o breaker, que es el nombre técnico, que está atascado, pues cámbienlo, ¿no? Puede ocasionar un cortocircuito y sí, no se protege.
Entonces, en el caso que falle el proceso, pues generalmente las consecuencias son pérdidas de tiempo y producción. Pero si falla el sistema instrumentado de seguridad, el breaker estaba atascado y yo como no sabía, nunca había pasado nada, puede ocasionar una catástrofe. Pérdidas son enormes y vidas. Entonces, en el caso de los sistemas de control de procesos, la salud del sistema es evidente. O sea, usted se está dando cuenta si hay una buena salud, entre comillas, la que está funcionando. Pero en el caso del SIS, usted pasa todos los días y ve los breakers y usted los mira y dice, oye, ese aparato estará bien o usted se lo olvida, ¿no? Usted nunca lo hace. Pero después de que el profesor Duque le dijo, oiga, ¿qué tal que ese no esté funcionando? Entonces usted fue y le hizo una prueba. ¡Puc, puc! Ah, sí está funcionando. Por lo menos esa prueba, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tal que haga la prueba y se desintegre el aparato? ¿Qué el profesor me dijo? Bueno, pero es que sí, no importa. Usted lo cambió y está pues tranquilo, ¿no? Que si el día de mañana hay un cortocircuito, pues eso le vaya a responder, ¿no? O sea, a veces es que no hay que esperar que sucedan las cosas, ¿no? ¿Por qué la revisión tecnomecánica que tiene? Ay, qué fastidio todos los años tener que hacerla, hombre, porque allá le revisan todo, ¿no? Que los frenos, que todo. Ya no tenemos que ponerlos bravos por eso, ¿ya? Hay que hacer pruebas periódicas, ¿no? Ahora usted me dice, "Ey, ¿y cómo pruebo la bolsa, el airbag?" No, eso no se prueba. La prueba es que se destruye, ¿no? Esa es la única que no se prueba. Ahí sí hay que confiar en el fabricante. ¿No? Que el profesor me dijo que probara la bolsa de allá y yo le pegué un puño al volante y se... No, esa no se prueba. En el caso de los sistemas instrumentados de seguridad, generalmente tienen redundancia, ¿no? La redundancia puede ser doble, como en los PLCs de seguridad. Puede ser triple. Hay unos sistemas así, incluso la marca es así, triplex, porque tienen 3 CPUs. En el caso de los Profesor, aviones, ¿sí? lo que pasa es que ya faltan como 4 minuticos y había quedado explicar la actividad. Ah, ok, listo, gracias. Entonces termina aquí, ¿no? En los aviones son cuádruples, ¿no? O sea, los aviones tienen cuatro procesadores. La actividad es esta, ¿no? Ya que realizar en grupo es esta, ¿no? Van a escoger una empresa del sector productivo, industrial, del sector industrial, ¿no? Tiene que ser sector industrial, ¿no? No puede ser que un banco, que uno... Tiene que ser una empresa que hay muchas en Cartagena y en grupos de 3. Entonces, primero el nombre de la empresa, cuáles son las materias primas que utiliza, cuál es la producción que realiza, el tipo de proceso sin entrar en detalles, ¿no? No que hay un reactor de polimerización que trabaja a 300 grados y utiliza tales materias y se produce, no, eso no. Simplemente algo que van a decir es un proceso de transformación o es un proceso de fabricación o es un proceso de medición o es un proceso de distribución, ¿ya? O si es un proceso de transformación, es continuo o es por lotes. ¿Listo? Fotos, o una foto ilustrativa del proceso, la pueden tomar desde afuera de la empresa, no tienen que ir allá, ¿no? Es que el profesor me mandó allá que le tomara una foto y me cogieron preso porque está prohibido tomar fotos, ¿no? Simplemente ustedes se van con el Google Maps, con la cámara de Google Maps y le toman una foto a la empresa. La razón social, bueno, la razón social es lo que ellos declaran que hacen, ¿no? ¿Y dónde está ubicada? En Cartagena, en Barranquilla, en Pasacaballos, bueno,
como un mapita de dónde está ubicada para que... Y eso lo van a hacer en grupos de A3, ¿no? Empresas, ahí que yo coloqué unas, pero eso hay muchas, ¿no? Brinsas, TV, Biofil, Corplas, Monómeros, Argos. ¿Ya? Entonces, esto sería, tenemos clase el lunes y martes, ¿no? Entonces, yo creo que ya están formados los grupos, ¿cierto? Los grupos están formados. Entonces, el martes, sí, porque ya no hay tiempo, el martes me dicen cuál es la empresa que escogió cada grupo, ¿ya? Para que vayan haciendo esa labor de recopilación de información. Ya. El martes. Y el jueves vamos a hacer ya un quiz. El jueves vamos a hacer un quiz, pero de conceptos básicos. ¿Ya? Yo aquí en la página del curso, pues este fin de semana le voy a colocar ahí ya todo el material. Bueno, espero hacerlo hoy no porque tengo mucha clase, pero sí mañana. Colocarle ya todo el material ordenado en las diapositivas en PDF con todo lo que hemos visto, los enlaces para los materiales y la planificación de las próximas actividades. ¿Listo? Profesor, y entonces la actividad esa de la empresa que debemos escoger, ¿ya para cuándo tendríamos que entregar ya la actividad? ¿Para Eso qué es día? después, o sea, el martes me dicen, no, estuvimos mirando con el grupo y esta empresa nos pareció chévere estudiar y listo, y yo voy llenando este cuadro. ¿Ya? Entonces me dicen los integrantes y la empresa que escogieron. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No necesariamente tienen que ser las empresas que están ahí o...? Ah, no, eso es simplemente como por un muestrario ahí de una muestra en Cartagena hay más de 80 empresas grandes, ¿no? O sea, no sé que no son pequeñitas, son empresas grandes que tienen procesos productivos. Y ahora sí, hay también en Barranquilla, ¿no? En Barranquilla está, por ejemplo, Monómero, está Acesco, están Tecnoglass, ¿ya? De la que ustedes quieran, ¿no? Pero que, o sea, ustedes puedan obtener información, ¿no? Porque ahí, no es que yo quiero esta empresa, pero eso no encuentro nada. Ni cuál es la materia prima, ni qué es lo que hacen. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Semestre pasado, por ejemplo, hay algunos que dijeron, no, es que yo tengo un amigo que trabaja en esa empresa y él me dio la información. Ah, bueno, vale. Ya, porque lógicamente las empresas son muy celosas a veces de todo lo que hacen y no, algunas colocan en su página algo de lo que hacen, ¿no? Pero otras no. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se reúnen en grupo este fin de semana, hablan entre ustedes y no, es que yo tengo un amigo, mi papá o mi hermano, no sé, un conocido trabaja en tal empresa y yo le voy a preguntar, ah, listo. ¿Y cómo se llama la empresa, no? Se llama Oil Tanking. Ah, bueno, listo. Hagámosle con esa empresa. ¿Ya? Esa sería la actividad como para que vayamos entrando ahí en sintonía con lo que queremos del curso. Y la otra actividad es el quiz, que ya son conceptos básicos, que yo les voy a colocar ahí una página para que lean ahí un poquito, y otra cosa es de las diapositivas, que se las voy a ordenar y se las voy a subir a la página de Sabio. Pero eso debe ser como en el día de mañana que me tenga tiempo.